economía y lo vamos a hacer con un académico que ha tenido, sin embargo, experiencia en el Estado. Como ministro y como director del Banco Central, estoy hablando de Kurt Burneo, a quien saludo por su presencia en RPP. Muy buenas noches, Kurt Burneo. Muy buenas noches, don Fernando, y gracias por la invitación. Bueno, como usted sabe, el tema del Banco Central se ha vuelto uno de los centros de la agenda política en el Perú. Explíquenos, por favor, para que todos lo puedan entender claramente, cuál es la importancia, cuál es la relevancia, qué tareas asume el Banco Central de Reserva. Lo voy a decir muy esquemáticamente. Dentro de lo que es la política económica en general, la política macroeconómica, digamos, es uno de sus componentes más importantes. A su vez, la política macroeconómica tiene dos brazos, la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal, que tiene que ver con impuestos, con gastos y endeudamiento, está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Y la política monetaria, que tiene que ver con lo que es la gestión de la liquidez, o sea, lo que es la gestión de los medios de pago en el país, está a cargo del Banco Central de Reserva. Y claro, el objetivo que tiene el Banco Central de Reserva es único, que es la estabilidad monetaria. Léase que la inflación esté dentro del rango asumido, la inflación esté en línea con la meta asumida por el propio Banco Central, que actualmente es 2%, más menos 1. Es decir, el Banco Central anuncia, en tanto y cuanto tiene credibilidad, anuncia una meta del 2%, señalando que la inflación puede estar entre 3 y 1%. Y la importancia de esto es que si el Banco Central tiene credibilidad, entonces los agentes económicos cifran su crecimiento de precios a su vez alrededor de ese 2% anunciado por el Banco Central, es decir, ancla las expectativas, por decirlo de una manera más simple. Hemos comprendido y yo le agradezco el esfuerzo de claridad que ha hecho usted. En este contexto, ¿cuál es el papel específico, cuál es el valor añadido de Julio Velarde? Porque no solamente discutimos sobre el BCR, sino discutimos sobre la permanencia de su presidente, que ya me parece que es el más longevo de la historia del banco. No sé si alguien en los años 30 duró más de 10 años, pero 3 mandatos presidenciales sucesivos me parece que es inédito. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué Julio Velarde da tantas garantías a los actores económicos? Bueno, sin desmerecer en absoluto los créditos académicos y profesionales de Julio, él ha sido presidente del Banco Central ya durante 3 periodos, pero debo decir también que cuando hablamos de lo que es el accionar del Banco Central se acciona en base a un directorio. Sí. Y ese directorio está conformado por 7 miembros, dentro de los cuales uno de ellos es el presidente del banco, que dirime cuando hay empate en las decisiones. Pero si la pregunta es, ¿la política monetaria quién la decide? Yo diría que la decide el directorio. El presidente del banco es uno de sus componentes. Por lo tanto, eso quiere decir que es tan o más importante que el presidente del banco es conocer quiénes son los miembros del directorio para que estemos hablando, digamos, de decisiones adecuadas en cuanto a lo que es la política monetaria. Lo que estoy diciendo no es nada absolutamente personal, sino simplemente estoy leyendo lo que es la ley orgánica del banco. ¿Alguna vez, cuando hubo muchas críticas por la elección que había hecho el Congreso de algunos miembros del directorio, creo que el propio Velarde dijo que el único permanente era él, que los demás no tenían ni siquiera salario, cobran dietas, no están obligados a ir todos los días? Quien está al pie del cañón todos los días es él y no los directores. Pero tiene muchas otras actividades, ¿no? Administrativamente hablando es correcto, pero la responsabilidad y las decisiones de política monetaria se adoptan en el directorio, que son todos los jueves de cada semana, y entonces en realidad la política monetaria responde a un colectivo, no a las decisiones solo del banco, del presidente del banco. El presidente del banco no puede por sí solo definir la política monetaria, eso lo hace el directorio. Bueno, por eso que yo creo que también no hay que quitarle importancia al resto de los miembros del directorio. Lo que uno oye decir, yo no he sido director, usted sí, quizá usted lo sepa mejor que yo, que no ha sucedido nunca que los directores osen oponerse a Julio Velarde. No sé si sea verdad. Yo no quisiera entrar en infidencia, pero las decisiones o las discusiones en el directorio del Banco Central entre gente que entiende de cuanto a lo que es política monetaria y financiera son muy sustantivas, y les aseguro que hay mucho de discusión, se llega a consensos, pero de discusión hay, no por las puras. Por ejemplo, los directores comienzan al mediodía del jueves y acaban como a las 8 o 9 de la noche.
Discusiones hay, lo que pasa es que finalmente estas discusiones se reflejan en un programa monetario que los primeros jueves de cada mes son anunciados por el Banco Central de Reserva, luego evidentemente de una discusión. Les aseguro de que eso se produce sin lugar a dudas. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa, si me permite, doctor Kurt Burneo, después de la cual quisiera preguntarle si el directorio, bajo la presidencia de Julio Velarde, ha hecho todo lo que podía y solo lo que debía para mantener la estabilidad del dólar. Porque han habido algunas discusiones, algunas críticas. Incluso hay algún ex candidato presidencial que sostuvo que había que dejar que el dólar vaya hasta 5 o 6 soles. Lo escuché el sábado, anoche, en un meeting. Usted se sonríe, pero son cosas que se dicen en público, delante de mucha gente, mientras que otros sostienen que no ha hecho lo suficiente. Quisiera que nos explique cuál es el margen de acción y cuál es la importancia, finalmente, de que el dólar pueda tener alguna estabilidad y sea previsible. Nos lo va a contestar Kurt Burneo después de una pequeña pausa. Son las 7:33 de la tarde, estamos conversando con el economista Kurt Burneo, profesor de Centrum de la Universidad Católica, que no ha querido hacer infidencias, pero nos ha dicho que a él le consta que las reuniones del directorio del Banco Central comienzan los jueves a las 12 del día y se prolongan cuando ya las campanadas de la iglesia vecina de San Pedro han terminado de sonar. De manera que estamos ante una realidad que algunos no ven desde fuera. La pregunta era, ¿se hizo bien? ¿Se hizo todo lo que se podía? ¿No se hizo más de lo que se debía frente al dólar estas últimas semanas? Bueno, lo fundamental, don Fernando, es que los anuncios, la meta de inflación del Banco Central se cumpla. Eso significa que la inflación esté entre 3 y 1% al año. La meta es 2%. Pero para eso es fundamental también qué es lo que está pasando con el mercado cambiario, porque está claro, por ejemplo, que, y contestando alguna afirmación de alguna persona del fin de semana, una devaluación grande o en general una devaluación puede afectar a la inflación o al índice de precios al consumidor de 3 formas, en 3 canales. El primero es una elevación del tipo de cambio. Imagínense, por ejemplo, que el tipo de cambio pase de 3.93 a 6 soles por dólar, como decía alguien por ahí el fin de semana. Automáticamente va a hacer que el precio de los bienes importados, que forman parte de la canasta de consumo, que es la base para calcular el índice de precio al consumidor, esos precios de bienes importados se van a incrementar. O sea, van a generar un efecto sobre la inflación. El segundo canal, por ejemplo, es que el precio de los insumos importados, veas el trigo, el maíz amarillo duro, el petróleo, si se incrementa el tipo de cambio, por ejemplo, lo que va a significar es que el costo de esos insumos se va a incrementar y consecuentemente eso va a trasladarse hacia los precios finales. Claro, eso va a estar sujeto a la elasticidad precio y demanda. Y el tercer canal es que si la devaluación, por ejemplo, se produce en magnitudes como la que estamos hablando en general, cualquier devaluación, lo que va a hacer es que los productores locales que compiten con esos bienes importados van a tener un margen también para elevar sus precios. Es decir, la razón por la cual el Banco Central interviene en el sistema cambiario en un esquema de flotación intervenida, o en la jerga como se llama flotación sucia, es lo que busca básicamente, digamos, a través del tipo de cambio, moderar su volatilidad, de pasadita también su nivel, de esa manera de minimizar el impacto sobre lo que es el índice de precios al consumidor. Y yo creo que se estaba haciendo lo necesario para mantener, digamos, la inflación dentro del rango, aunque yo diría que en estos tiempos el problema no es la inflación, don Fernando, porque la demanda está debilitada. Si hay poca demanda, hay pocas presiones sobre los precios. Al haber pocas presiones sobre los precios, la inflación va a ser pequeña y es por eso que la inflación está más o menos alrededor del 2%, que es lo que estamos viendo ahora. O sea, la inflación no es un problema, el problema es la falta de demanda y eso está conectado con la necesidad de reactivar la economía. Si la demanda no se impulsa fuertemente, el producto en el corto plazo, o sea, la reactivación económica en el corto plazo, no se va a producir en la medida en que están esperando las autoridades. Se necesita promover un poco más el crecimiento de la demanda si queremos ver algunos resultados en cuanto a lo que es el producto en el corto plazo, ¿no? O sea, eso se llama reactivación económica en el corto plazo. Ahora, un reproche que se hace a los economistas ortodoxos, por llamarlos así, es que no piensan en el empleo, piensan en el equilibrio de cifras, conceptos como los que ha mencionado usted, pero creación de empleo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la acción añadida
a los equilibrios que usted nos ha comentado hasta ahora, para que la reactivación genere verdaderamente empleo. Ni siquiera le digo por ahora un empleo formal, que es algo mucho más complicado, pero sí compensar la caída enorme del empleo, que significa que hay millones de compatriotas que se han visto privados de ingresos de un día al otro y además prohibidos de salir a la calle para tener ahí alguna práctica informal. Don Fernando, el año pasado se perdieron 2.300.000 empleos como consecuencia de la contracción de la actividad económica en más o menos un menos 11.2%. Entonces el desafío es cómo se reactiva el empleo. Mejor, cómo se reactiva la demanda de empleo. La demanda de empleo depende de la actividad económica. Eso quiere decir que no podemos pensar en aumento en la demanda de empleo, ¿no es cierto?, si es que la economía no se reactiva. Y eso nos lleva a mirar la dinámica de la actividad económica partida en dos conjuntos, dos grupos. El primer grupo, lo que se llama el PBI o la actividad económica primaria, que es básicamente las actividades extractivas. Minería, petróleo, por ejemplo, por mencionar algunos ejemplos, donde el detalle está en que es poco intensiva en empleo y muy intensiva en capital. La otra parte del PBI, lo que corresponde al PBI no primario, la actividad económica no primaria, que tiene que ver con construcción, que tiene que ver con manufactura, con servicios. Obviamente, esa parte del PBI, la que corresponde a lo que es el PBI no primario, es la intensiva en mano de obra. ¿Eso qué significa entonces? Que las políticas macroeconómicas claramente tienen que estar orientadas a lo que es promover lo que es el PBI no primario, porque es la parte del PBI más intensiva, digamos, en puestos de trabajo, más intensiva en demanda de empleo. Yo diría, para hacer una taxonomía sencilla y fácil, yo diría que la política macro a continuación debe de ir básicamente sobre lo que son los sectores no primarios de la economía, porque son más intensivos en el uso de mano de obra. ¿Cuáles en particular, cuando usted dice los sectores no primarios, en cuáles está pensando usted? Hablamos aquí de manufactura, hablamos, por ejemplo, de servicios, hablamos de construcción. Para tener una idea, $100.000 de inversión, por ejemplo, en minería genera no más de 0.4 puestos de trabajo. Si esos mismos $100.000 de inversión se hacen, por ejemplo, en el sector servicios, generarían 20 puestos de trabajo, pensando en lo que es hotelería y turismo. Durante la fase se da cuenta que el impacto es diferenciado. Durante la fase productiva de la minería, porque hay varios años iniciales donde hay mucha mano de obra, ¿no? Estamos hablando de los impactos iniciales para ver, diferenciar por dónde deberían ir las políticas macro buscando, digamos, reactivar el empleo. No solamente se trata de reactivar la economía, sino aquella parte de la economía que sea altamente demandante de empleo, y esa es la parte del sector, lo que se llama en el sector no primario de la economía, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones. Me parece que el camino que usted abrió, estableciendo un contacto inicial con el candidato Pedro Castillo, que fue muy criticado en su momento, ha tenido después algunos émulos, ¿no? Incluso ya en el contacto con Julio Velarde significa naturalmente, significa una especie de consagración de la apertura y del diálogo con una personalidad que encarna mucho de la estabilidad económica y financiera del Perú en las últimas décadas. Muchas gracias, señor Curbuneo, que tenga usted buenas noches. Vamos a pasar a hablar ahora sobre salud. Vamos a hacerlo con un epidemiólogo que se ha destacado siempre por la precisión de sus afirmaciones, de manera que lo vamos a escuchar con calma después de la pausa. Estoy hablando naturalmente del doctor Juan Villena.